Tuvimos la oportunidad de estar en 2 estados en México de las iglesias de los hermanos. Estuvimos durante 9 días, todos los días reuniones diferentes y vimos la mano del Señor salvando, bendiciendo. Fue bastante agotador porque recorrimos 4 ciudades desde la montaña hasta el Golfo de México y nos llevaban de un lugar a otro a predicar, pero fue una bendición ver cómo el Señor salvó tantas personas y lo hizo solamente por su poder. Y tantos kilómetros y tantas horas volando y volver aquí y encontrar a los queridos, y uno siempre vuelve al lugar donde ama y siente que es el mejor lugar donde tiene que estar. Así que gracias por las oraciones de todo corazón. Cuando llegué les quiero compartir una gran noticia. ¿Ponemos? Antes que me olvide, bienvenidos todos. Yo no sé si alguno llegó entre medio, pero estamos muy felices y seguramente hoy día tiene algo para nosotros. Le he puesto la foto del pastor Daniel Hurtado, porque esta es una de las grandes noticias que tuvimos esta semana. ¿Cuántos de ustedes oraron por el tratamiento de quimioterapia de Daniel? Levanten la mano. Muy bien. Siempre pedimos a Dios y muy pocas veces damos gloria de lo que Dios hace. Esta es una de las mejores noticias que escuché a mi regreso. El viernes me llamó por teléfono y me dice: Gustavo, te quiero dar una gran noticia. Me dieron el resultado del PET, que es un análisis donde buscan si hay restos de la enfermedad en ganglios y en otras partes del cuerpo. Y esta fue su frase: Gustavo, estoy limpio. Las palabras del doctor César Enría: hacé vida normal. Y dice: ha sido un milagro del Señor. Así que lo debemos tener por allí en nuestra lista de oración. Hay que cambiar y decir: gracias, Señor, por la respuesta, y seguir orando. Esto le abre a él perspectivas de ministerio a largo plazo que hasta aquí no tenía, y está muy feliz por el resultado de las oraciones y la mano del Señor. Y el tema que les quiero compartir en esta noche es ese: liberados de las cárceles del alma. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 142, Salmo 142, y vamos a ver allí 3 cárceles que a todos Dios nos quiere sacar. Recibí buenas noticias cuando llegué y también recibí los problemas y los conflictos que siempre hay en la obra, ¿no? Y es muy común. Por eso el Señor me llevó a este salmo, el Salmo 142. Escuché esta semana y orábamos el jueves por problemas familiares, por enfrentamientos entre miembros de una misma familia, cristianos. Tal vez en esta noche usted ha llegado así y siente que está en una cárcel que no sabe cómo salir. Dios va a hacer algo especial con usted en esta noche con su palabra. Enfrentamiento entre siervos de Dios en la iglesia. Y esto también ocurre mucho y ha ocurrido a lo largo de los años. Y a veces cuando uno no sale de esos enfrentamientos, arruina todo lo que le queda de la vida. Se queda en una cárcel. Personas que por debilidad, por no mirar al Señor, trastabillan y caen y les cuesta confesar su pecado hasta que no tienen más solución y necesitan ser restaurados, porque si quedan en esa cárcel su vida no tiene sentido. Y uno, cuando escucha todos estos testimonios, uno se da cuenta que la primera verdad que surge es cuán débiles somos. Como dice el apóstol Pablo: cuando creo que soy fuerte, soy débil. Y se autotitula como miserable. La debilidad, la fragilidad de todos nosotros, que nos lleva a la tremenda necesidad de no soltarnos un minuto de la mano del Señor, ¿verdad? Lo segundo que uno ve es la estrategia y la obra de Satanás en la vida de todos nosotros. Porque Dios nos ha salvado para tener propósitos eternos. Y Satanás, como no nos puede quitar la salvación, va a hacer todo lo que esté a su alcance para dejarnos al costado del camino. Y por otro lado, la oportunidad que tenemos, como en esta noche, de salir de esa situación y tener otra vez una perspectiva y un camino. Es como que uno vuelve a ver los 3 enemigos de siempre, ¿no? El mundo, al cual hay que morir; la carne, a la cual hay que huir de todas las pasiones, ¿verdad? Y
Satanás, al cual hay que resistir. Dice Santiago, sométanse pues a Dios, resistan a Satanás y él va a huir de vosotros. Y cuando esto no ocurre, sin darnos cuenta, el enemigo nos va poniendo en cárceles. Cuando llegamos a la última ciudad que estuvimos, en el estado de Veracruz, la ciudad se llama Orizaba, en una de las reuniones cuando nos llevaban a dormir a la casa donde nos hospedaban, estaba el pastor y su esposa. Él es un catedrático de la Universidad de México y ella es una mujer que es óptica. Y sin darnos cuenta, cuando la camioneta estaba estacionando, un poquito antes, ella le empieza a contar el gran dolor de su vida a Esther. 4 hijos, un solo hijo varón, 3 mujeres, y el chico se aparta del Señor. Y ellos todo el tiempo oran y tratan de ayudarlo. Pero él comienza a tener una vida descontrolada. Así que los padres se plantan con él y le dicen que tiene que cambiar y que no puede seguir viviendo así. Así que ellos salen de viaje al Distrito Federal y cuando vuelven por la carretera ven un accidente al costado de la ruta. Y él pasa y dice, ¿no será alguno de los muchachos que estudian conmigo en la universidad? Mira, esto fue reciente. Cuando se baja de la camioneta, entre los hierros retorcidos, encuentra a su hijo. 19 días, 17 días, no recuerdo, en coma, hasta que partió. Y ahí en la camioneta abrió su corazón con un dolor por una circunstancia que no puede aceptar. Y ese hombre tan aparentemente autosuficiente se desconsoló en un llanto, nos empezó a abrazar y necesitaba soltar para poder seguir adelante las cargas de su corazón. Miren, en la vida nos pasan muchas cosas, todo el tiempo, con personas, con circunstancias, y sin darnos cuenta, cuando no salimos de esas cosas, entramos en cárceles donde Satanás nos atrapa y nos arruina todos los propósitos de la vida. Este salmo, el Salmo 142, lo escribe David probablemente después de la cueva de Adulán, ahí en 1 Samuel capítulo 22. Y aquí hay claramente 3 cárceles que todos nosotros en algún momento estamos, que Satanás nos empuja a quedarnos, pero que Cristo, que es el gran libertador, quiere sacarnos en esta noche. Yo le invito a la luz de la palabra, que nos despojemos de cualquier prejuicio, de cualquier pensamiento humano y permitamos que el Espíritu Santo, por su palabra, nos saque de las cárceles del alma. Lean conmigo Salmo 142. Dice la Biblia así, son 7 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Nuestra frase es, saca mi alma de la cárcel. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de adoración, por tu palabra traída por tu siervo, por el momento para poder recordarte y adorarte. Y ahora queremos que tu Espíritu Santo, que es soberano, que conoce todo lo que nos pasa, nos lleve de la mano por la Escritura para encontrar las puertas de salida a las cárceles del alma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miren, este Salmo 142, ¿cómo lo encendes?
Ahí está, gracias querido. Este Salmo 142, David lo escribe después de una circunstancia muy especial. Yo voy a tomar unos minutitos para relatárselo porque muchos de ustedes escuchan esto y quizá no pueden entender el contexto de cómo lo escribe. Los salmos tienen la virtud de mostrar las experiencias de diferentes personas en medio de momentos difíciles de la vida, como muchos vivimos hoy, su encuentro con Dios y su puerta de salida. La gran mayoría de los salmos fue escrito por David, por eso Charles Spurgeon, a quien se lo llamaba el príncipe de los predicadores, tiene 2 tomos escritos cuyo título es Los tesoros de David, por hablar de lo que significó la experiencia de David para muchos de nosotros. Primero porque la Biblia está escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Así que aunque leemos la experiencia de un hombre, es el mismo Dios que lo está guiando para revelarnos cosas que son similares a nuestra experiencia. ¿Quién no ha leído los salmos en un momento difícil de la vida? ¿Quién no ha encontrado recursos, promesas? ¿Quién no se ha identificado con el salmista una y otra vez? Bueno, esta es una experiencia muy particular. El relato histórico nos sitúa en 1 Samuel capítulo 22. Si usted va a los capítulos anteriores, para entender el relato, David había sido ungido como rey de Israel, pero todavía no era el tiempo. El rey en aquel tiempo era Saúl. Saúl comienza a tener envidia de David, lo empieza a perseguir una y otra vez y ya desea su muerte. Así que el hijo de Saúl, Jonatán, gran, íntimo, tremendo amigo de David, le avisa y lo libera. Y entonces el primer lugar donde David llega es a la casa de un sacerdote y le pide al sacerdote que le dé pan y le pide la espada de Goliat y comienza a salir y a escapar de Saúl. Cuando Saúl se entera de que estos sacerdotes ayudaron a David, hace una matanza terrible de los siervos de Dios, comenzando a mostrar hasta dónde tenía odio y deseos de asesinato en su profundo corazón. Esto llevó al final de su historia a perder la vida y ser desechado por Dios. Pero David tiene 10 años de escapar. Miren, creo que alguna vez lo dijimos, los conflictos en la vida de David lo ayudaron a crecer, con aciertos y desaciertos. Nadie quiere los conflictos, pero en realidad los conflictos nos ayudan a crecer, porque nos lleva al final de nuestros recursos y nos llevan a descubrir a Dios. El cristiano que cree que la manera de avanzar en la vida cristiana va a ser con ausencia de conflictos, no entiende el plan de Dios. Yo he escuchado muchos creyentes que decían, antes de conocer a Cristo no tenía tantos problemas y ahora que vine a Cristo estoy lleno de problemas. Y no es así. Todas las personas tienen problemas, todos padecemos enfermedades, todos tenemos conflictos, todos tenemos angustias, todos tenemos problemas interpersonales. La diferencia es que cuando estaba lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza, todo dependía de mí mismo y de las personas. Cuando vengo a Cristo, esos mismos conflictos, esos mismos problemas, yo los enfrento, pero tengo un Dios que controla las cosas, un Dios que me ayuda y un Dios que es real. Así que aquí David decide escapar de Saúl y llega en el capítulo 22 a la cueva de Adulam. E inmediatamente llegan a esa cueva, usted lo puede leer en 1 Samuel 22, 400 amargados, angustiados y endeudados. Estos 3 verbos hablan de la condición interior, espiritual, emocional y social que tenían los que después se convirtieron en los 600 valientes de David. Ahora es notable porque en la experiencia de esa cueva, en un ambiente hostil y siendo perseguido por Saúl, David tiene 2 opciones. Son las 2 opciones que todos nosotros tenemos. Cuando golpea la enfermedad, cuando llega el conflicto, cuando tenemos problemas interpersonales. Podemos enfrentarnos con las personas, podemos renegar de las circunstancias, podemos dar el lugar a Satanás para que nos meta en una cárcel que a veces nos lleva toda la vida. Siempre encontramos la culpa en el otro. Siempre renegamos contra las cosas que nos pasan. Siempre pensamos que nuestro destino no fue el mejor. O podemos hacer como David, apelar a Dios y descubrir en Dios que las cosas que nos pasan pueden ser una experiencia renovadora en la vida y una puerta de salida a 3 cárceles. David está allí en la cueva de Adulam y si ustedes me acompañan, yo le voy a pedir que subrayen 3 palabras que nos hablan de 3 cuevas, 3 cárceles, que aparecen allí, que son las cárceles del alma. La primera palabra aparece en el versículo 2. Dice, delante de él les pondré mi queja.
Primer cárcel, la cárcel de la queja. Subraye la palabra queja. En segundo lugar, también en el versículo 2 dice, delante de él manifestaré mi angustia. Allí está la segunda palabra. Y la segunda cárcel, la cárcel de la angustia. Y en tercer lugar está en el versículo 3. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Allí está la tercer cárcel y la palabra es lazo. Los primeros 4 versículos nos muestran en el Salmo las cárceles del alma de David. Los segundos 3 versículos, completando los 7, nos muestran cómo encuentra recursos espirituales para salir de las cárceles del alma. Fíjense que yo les he puesto aquí 4 aspectos de las cárceles del alma. No sabía que hacía tanto calor acá arriba. Hay una cárcel, hay una causa, hay una consecuencia y hay un cambio. ¿Lo repetimos? Hay una cárcel, lo tienen en rojo, hay una causa en verde, hay una consecuencia en blanco y hay un cambio en amarillo. ¿Cuál es la primer cárcel? La cárcel de la queja. ¿Cuál es la causa? Los problemas interpersonales. ¿Cuál es la consecuencia si uno no sale de esa cárcel? El resentimiento. ¿Y cuál es la puerta de cambio? La confesión. En segundo lugar, hay una cárcel del alma que es la angustia. La causa ya no son personas, sino las circunstancias de la vida. Si no salimos, la consecuencia es amargura y la manera de salir es la oración. Y finalmente, la tercera es lazo. La causa son pecados ocultos, la consecuencia es culpa y la salida es perdón. Vamos a la primera de ellas, la primera de todas las cárceles, la cárcel de la queja. Miren, David dice en el versículo 2, delante del Señor expondré mi queja. Ustedes saben que la palabra queja en el hebreo allí se traduce literalmente congoja, preocupación. Miren, esa palabra aparece en 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, cuando Ana ora porque era estéril, porque quería quedar embarazada, porque no podía quedar embarazada, y entonces habla de la multitud de mis congojas. Es la misma palabra en el original que aparece en este capítulo. Y tiene que ver con las congojas personales, las quejas interiores que tenía y que repiqueteaban su cabeza a causa de su rival, que era Penina, ¿recuerdan? Que todo el tiempo se burlaba y que competía con ella y que llevó a derramar su alma delante del Señor para clamar y Dios le contestó y de aquella oración salió el profeta Samuel. Personas. ¿Cuál era el problema de David acá? Saúl, una persona. ¿Cuál era el problema de Ana? Penina, una persona. ¿Cuál es el problema de las quejas? Cuando en la vida muchos de nosotros tenemos problemas interpersonales, pensar que en la vida no vamos a tener problemas interpersonales es imaginar una vida irreal. Cuando uno recorre las páginas de la Biblia, aún descubre que los propios creyentes tenían problemas interpersonales. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en capítulo 5, habla de los problemas interpersonales entre los creyentes y habla de que entre ellos se mordían, se agredían y terminaban consumiéndose. Cuando escribe a la iglesia de Corinto y habla de las divisiones y de los enfrentamientos, llega al capítulo 11 y dice, en esto no los puedo alabar a ustedes. Y termina diciendo, si está dividido Cristo. Y algunos están debilitados y otros literalmente duermen a causa de esos enfrentamientos. En Filipos habla de 2 mujeres líderes que están enfrentadas. Enfrentamientos. ¿Qué tipo de enfrentamientos? Bueno, a veces son enfrentamientos familiares. Qué increíble que es la familia, ¿no? El lugar, la esencia donde una persona tiene que cultivar un carácter, crecer, avanzar en la vida, muchas veces termina siendo una licuadora de sus emociones, ¿verdad? Experiencias traumáticas, enfrentamientos, comparaciones de los hermanos, circunstancias de la vida que nos empiezan a enfrentar y uno las empieza a tomar como normales. Y empieza la escalera de la agresión. La familia de José, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido. José se acostumbró a que sus hermanos lo odien, lo repriman, piensen lo peor para él
lo traten con hostilidad y finalmente lo vendan a una caravana y lo metan en un pozo y deseen la muerte y mientan a su padre. La hostilidad familiar. ¿Cuántos problemas traen eso? Tal vez en esta noche, algunos de los que estamos aquí sentimos que estamos en una cárcel porque hay un padre que no puedo perdonar, hay un hijo al cual no puedo aceptar, hay un esposo o una esposa que no puedo quitar los enfrentamientos que tengo. Gracias, mi querido. Y en medio de eso es don de servicio. Y en medio de eso, uno dice, ¿cómo salgo de esta cárcel? Una de las cosas que nos encontramos en México es la violencia de género. En Argentina hay un artículo que salió en La Nación sobre el femicidio, la violencia de género, pero no a nivel de como encontramos en las iglesias. Una sociedad muy machista, donde hay mucha violencia física de parte del hombre a la mujer, y también algunas mujeres que son bravas, pero básicamente el hombre. Lo cierto de todo esto es que cuando hablamos en los encuentros de matrimonio, o cuando Esther tenía las reuniones femeninas, lo primero que uno venía, cuando la gente venía, es el dolor y las heridas de la vida por la violencia. Una mujer que es maltratada, es golpeada, es una mujer que empieza a tener una relación interpersonal lastimada, está llena de resentimientos, habla mal, está llena de odios, pasa en medio de los hijos, pasa en el corazón de la familia. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que cuando empezamos a quejarnos, porque ese resultado es que hablamos mal, y hablamos mal de uno, y hablamos mal de otro, y las personas empiezan a traer interiormente en nosotros resentimiento, odios, rencores que nos meten en medio de una cárcel y que finalmente no sabemos cómo salir. Miren, el capítulo 5 de Santiago es literalmente una fotografía de una cárcel del alma por causa de quejas. En otra parte, el apóstol escribe en Colosenses y dice, si alguno tuviere queja contra otro, allí está en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, perdónense también ustedes. Ahí aparece otra vez la palabra queja. Es la queja que yo tengo contra alguien dentro de mi familia o contra alguien dentro de la iglesia, y siempre la culpa la tiene el otro. El punto que yo no entiendo es que si yo no salgo de esa cárcel, mi corazón se enfría, porque es imposible servir al Señor con libertad cuando estoy enfrentado con una persona. Es incompatible con la obra del Espíritu Santo en mi vida. Me acuerdo que una vez exhortamos a un hombre a que perdone a su yerno que no podía perdonar, y él dijo, yo no lo voy a perdonar y lo dejo para el tribunal de Cristo. Una locura. Es imposible que el Espíritu Santo obre con libertad y me utilice para predicar el Evangelio, para ayudar a las personas, si yo sigo enfrentado con una persona y lo guardo, lo tengo allí enquistado, lo saludo con una máscara aparente de paz, pero cuando me doy vuelta aparece la queja. Pasa con la mujer que está herida, dice todo que sí, pero cuando el esposo se va lo desautoriza de parte de los hijos. Pasa en medio de los siervos, cuando hay cuestiones sin resolver. Y la vida va pasando y Satanás nos mete en medio de una cárcel de la cual no podemos salir, y el resentimiento, y ya no puedo saludarlo, y si viene a la reunión trato de evitarlo, y si hay una reunión familiar no quiero ir, y si puedo decir algo, y ahí están los enfrentamientos. Y qué bendición, cuando en lugar de quedarme en esa cárcel, cuando en lugar de parapetrarme allí y perder toda la vida porque la pierdo, me doy cuenta que mi problema no es con la persona, mi problema es con Dios. En las cárceles donde Satanás nos pone a causa de las personas, nuestro problema es con Dios. David lo entendió. Más adelante, en la cueva de Engadi, cuando tuvo la oportunidad de cortarle el pedazo del manto y matarlo a Saúl, se fue para atrás, aunque lo impulsaba su propia tropa, para decir, ¿cómo tocaría al ungido del Señor? Cuando alguien mató y trajo la noticia de que había matado a Saúl en batalla, mató al que lo hizo. ¿Cómo tocaste al ungido del Señor? Lo mismo cuando mataron parte de su familia. Él sabía que su problema era con Dios, no con Saúl. Amada mía, ¿estás resentida con tu esposo? Tu problema no es con tu esposo, es con Dios. Flaco, vos estás mal con tu viejo. Tu problema no es con tu papá, tu problema es con Dios. No, pero el que me pegó fue a mí. Sí, él va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero cuando pasamos la cruz, cuando Cristo perdona nuestros pecados, tenemos que entender todo el pasaje bíblico. Siempre decimos, las cosas viejas pasaron. Eso es fantástico. No hay nada más lindo que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pero hay que agarrar la otra parte.
todas son hechas nuevas. Hay una nueva manera de relacionarse, hay una nueva manera de proceder, hay una nueva manera de traer a la cruz todas las cuestiones personales. Y yo tengo que decirte en esta hora, vos te cerrás a liberarte de los enfrentamientos personales y tengo que decirte que el problema es con Dios y el que te atrapa es Satanás. ¿Cómo salimos? Bueno, allí está la puerta de salida y el cambio es la confesión. ¿Saben? Es cierto que nosotros no tenemos un confesionario donde hay una parte de chapa que se ve la carita, ¿no? Ahora con la novela esa Esperanza Mía. La ven toda, ¿eh? Vieron que está el padre ahí, todas se enamoran del sacerdote, bueno. Qué cosa, ¿no? Y entonces todas se quieren confesar con el flaco ese. Nosotros no hacemos un confesionario, porque los pecados se confiesan ¿a quién? A Dios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero cuando nosotros confesamos los pecados a Dios, también hay un ejercicio espiritual que me saca de la cárcel, que es confesar las ofensas los unos con los otros. En Santiago capítulo 5 hemos hablado muchas veces de ese pasaje, donde había personas enfermas, pero también había personas enfermas espiritualmente, había enfrentamientos personales. Y en medio de un llamado para que oren los ancianos de la iglesia, para que unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, aparece, confesaos las ofensas los unos con los otros y serán sanados. ¡Wow! Quiere decir que parte de la enfermedad tenía que ver con los resentimientos y los rencores que no se arreglaron en la vida. No he encontrado una sola persona, desde el día que recibí a Cristo como Salvador, a lo largo de los años, que pueda avanzar sin confesar las cosas ocultas. No lo he encontrado. No he encontrado una sola persona que pueda ser feliz, que pueda volver a tener el gozo de la salvación, que pueda sentir que su alma se expande y ninguna carga está en su vida. Y Satanás es un especialista y nos mete en esa cárcel y tenemos que llegar a decir, como dice David acá, versículo 7, saca mi alma de la cárcel. Esa es la frase que tengo que decir en esta noche. Ahora no, Gustavo, yo no lo puedo sacar si yo tengo la misma cárcel que usted. Señor, saca mi alma de la cárcel del resentimiento. Y el camino es la confesión. Claro, hay que ser valiente para confesar al otro. Es más fácil callarse. Es más fácil no enfrentar al otro. Es más fácil recriminar los errores del otro. Pero aquí la palabra dice en Santiago, confesaos las ofensas los unos con los otros, sabiendo que Dios es testigo. Yo no voy a ir a confesar al otro diciéndole, vos me hiciste todo esto mal. Ese no es el camino. El camino es liberarme, no enterrarme más en la cárcel. Quiero preguntarte en esta noche, ¿podrás decir desde lo profundo de tu corazón, saca mi alma de la cárcel? ¿Podrán aquí, queridas hermanas, decir, saca mi alma de la cárcel del resentimiento contra mi esposo, mis hijos? Podremos decir, saca mi alma de la cárcel del resentimiento con un hermano en la fe, con un papá que me abandonó, con alguien que fue injusto. ¿Podremos decirlo? Miren, Cristo murió en la cruz para sacarnos de esa cárcel. Y el camino es la confesión. Yo sé que cuando uno escucha esta palabra, uno se le mueven cosas adentro. Celebro que eso ocurra, porque es la manera de sanar todas las heridas de la vida. Y usted me dirá, Gustavo, cuando uno quiere salir de esa cárcel y la confiesa con la persona, y la otra persona no quiere aceptar, no quiere perdonar, quiere seguir en su posición, él queda en la cárcel, vos quedás libre. Romanos capítulo 12 dice eso. Cuando uno, en lo que dependa de él, tiene paz con la otra persona, el problema ya le queda al otro. Y tengo que orar por él y esperar que pueda salir, porque la vida se pierde. Primera cárcel, la cárcel de la queja. En segundo lugar, David siente que en este enfrentamiento hay una segunda cárcel, que es la cárcel de la angustia. Dice en el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Miren, la palabra angustia allí se traduce literalmente tribulación, aflicción o calamidad. Siempre tiene que ver con circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a David? Una persecución. Es decir, la persecución le lleva a angustiar el alma de tal manera
que su sistema nervioso estaba siendo afectado. Miren, el paso del tiempo en una prueba muchas veces nos desequilibra emocionalmente. De hecho, David cometió muchos errores. Después de 10 años de ser perseguido, un día dijo, al final Saúl me va a prender, y se fue a las tropas de los filisteos, y se fue a Siclag, y allí estuvo 16 meses perdiendo su vida. Es un poquitito el relato que hacemos cuando la prueba sigue y creemos que Dios nos abandonó. Entonces, ¿para qué voy a seguir siendo cristiano? ¿Para qué voy a seguir en la fe? Y me voy al mundo o me aparto del Señor, y después cuando estoy en la provincia apartada me doy cuenta que estoy en el peor de todos los lugares y necesito volver. Pero lo cierto es que aquí la angustia como una cárcel había llevado a David a decir, ¿hasta cuándo va a venir la persecución? El doctor Lutzer es un gran autor, los libros de Lutzer son extraordinarios. Escribiendo sobre David hay un libro muy conocido que se llama Creciendo a través del conflicto. Y una de las frases que él dice es, el conflicto más fácil de resolver para David fue con Goliat, un piedrazo y listo. Pero con Saúl no lo pudo resolver hasta su muerte, años. Y esto llevó a angustiarlo tremendamente. Porque él se liberaba y otra vez lo perseguía. Le perdonaba la vida, le decía que realmente era mejor que él y volvía otra vez con su ensañamiento, con su resentimiento, con sus odios. Y así terminó Saúl, en la cárcel del odio, del resentimiento y de la muerte. Y esto le llevó a muchas circunstancias en las cuales David sintió que su alma se angustiaba. Y el resultado de esa cárcel es la amargura. Miren, el Salmo 143, versículo 4, el salmista dice, mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. Quizá el relato más cumbre de esto está en el capítulo 30 de 1 Samuel. Si ustedes me quieren acompañar, comparta la Biblia con el que tiene al lado. Fíjese en 1 Samuel 30, quizás es el momento de mayor angustia en la vida de David. Fue cuando creyó que le habían matado sus esposas, sus hijos, cuando los amalecitas habían robado todo de la tierra de Siclag donde él estaba. Y usted llega al versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30 y ve el pico de la angustia. Dice la Biblia así, 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo le hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí pasa exactamente lo mismo. Miren, cuando en la cueva de Adulán, en 1 Samuel capítulo 22, llegan los amargados, los angustiados y los endeudados. Eran una multitud de gente deprimida. El poder del Señor, el liderazgo de David los convirtió en 600 valientes, los 600 valientes de David. Pero evidentemente el proceso de tiempo los llevó a angustiar de tal manera que cuando sintieron en este relato que perdían su familia por causa de los de Amalek, que así no fue, David recuperó todo, a tal punto que dice que era tal la amargura que ya no tenían fuerzas, que hablaban de apedrearlo, y en el medio de la amargura, en medio de esa cárcel, cuando parecía que todo estaba mal, dice, y David se fortalecía en Jehová su Dios. Yo trato de entender esta frase una y otra vez. Intento encontrar cómo una persona que siente que se quedó sin esposa, sin hijos, sin bienes, que todo su ejército lo quiere matar, que tiene peligro de vida, de pronto se fortalece en Dios. Y aquí está la maravilla de la presencia, de la misericordia y de la gracia del Señor. Lo hemos dicho más de una vez, lo vamos a repetir toda la vida. El secreto de la vida cristiana es experimentar la presencia del Señor. El secreto de un culto renovador no está en el predicador ni en el que preside, está en la obra del Espíritu Santo sintiendo la presencia del Señor. Los que caminaban a Emaús sentían que todo había terminado de la historia del cristianismo y venían frustrados hasta que se les abrió el entendimiento y comprendieron que a su lado estaba la presencia del Señor. Aunque la realidad no cambia, la presencia de Cristo nos cambia la perspectiva para enfrentar. Esto es lo que vivió David en la cueva de Adulam. La angustia era tal que sentía que estaba en una cárcel y dijo también, saca mi alma de esta cárcel. Y descubre la presencia del Señor
Y ustedes van a leer en los versículos, volvamos al Salmo 142, y allí uno empieza a encontrar recursos maravillosos para nuestra vida, para salir de la cárcel de la angustia. Observen, en el 142 volvemos, clamé a ti, oh Jehová, versículo 5, tú eres mi esperanza, tú eres la porción, eso es herencia, escucha mi clamor, líbrame de los que me persiguen, tú me serás propicio, versículo 7. Todo tiene que ver con la presencia del Señor y la experiencia renovadora para que en medio de los momentos difíciles de la vida yo encuentre fortaleza para soportar. Miren, la gran mayoría de nosotros llegamos a Cristo por una aflicción. Es muy raro que alguno llegue y entre a las puertas de la iglesia por curiosidad. Son los menos. La mayoría de nosotros llegamos porque nos va mal en la familia, porque se nos cae el matrimonio, porque tenemos una tremenda enfermedad, porque estamos mal y porque no encontramos recursos. Somos un poco la experiencia de David. Estamos en la cárcel de la aflicción y venimos al Señor y descubrimos su presencia y probablemente el problema no termina de eliminarse. Pero yo encontré la confianza y la fortaleza del Señor para seguir adelante. Escuchaba el testimonio de un muchacho, jugador de fútbol, que en su país, estuvo unos días aquí en Santa Fe, y en su país estaba jugando en el seleccionado sub-20 y ya tenía contrato. Luego jugó en Paraguay, jugó en Crucero del Norte, jugó en, no sé si en Juventud Antoniana de Salta, uno de esos clubes, aquí en Argentina, no recuerdo bien cuál fue el que me dijo, pero en el mejor momento de su carrera futbolística, totalmente lejos de Dios, sufre una fractura tremenda. Y para él fue lo peor que le podía pasar. Y se llenó de angustia, y se llenó de aflicción. Y estaba enojado con toda la vida porque sentía que se le terminaban todos los sueños. Justo cuando le habían hecho un contrato y le iban a pagar un sueldo. Y lo único que le importaba en la vida era jugar al fútbol. Y así enojado, consigo mismo, con su padre que lo había abandonado desde chico, con su madre y sus hermanos que habían viajado al exterior. Este muchacho es invitado por otro joven a un campamento, muy lejos de aquí. Y se va al campamento y en la primera reunión se queda afuera porque dice, yo a estos locos no los pienso escuchar, enojado con Dios. Pero a medida que los días fueron pasando, se empezó a dar cuenta que esa quebradura que tenía, que el dolor que sentía era la puerta que él necesitaba para romper su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia. Echar todo a los pies de Cristo y encontrarse con el Señor. Y se encontró con Cristo. Y Cristo cambió su vida, vino a estudiar a Argentina, y yo escucho la alegría que tiene en su corazón por ser cristiano. Y me contaba que el año pasado, jugando en Paraguay, vino una conferencia misionera, la del año pasado, Alejandro, habló de Mike, el morocho de Guatemala, y me contaba que se dejó toda la ropa en Paraguay y vino a la conferencia y sintió que Dios lo llamaba y dejó la carrera que tenía ahí y hoy está feliz sirviendo al Señor. Y yo digo, las quebraduras de la vida, ¿no? Las angustias, las cosas que queremos que no nos pasen y nos pasan. Las cosas en las cuales renegamos a Dios y estamos allí en la cueva de Adulam, en la cárcel de las circunstancias, con amargura, con raíces de amargura que nos debilitan, amargados con Dios, amargados con la vida, amargados con las circunstancias. Yo digo, ¿Dios nos salvó para eso? ¿Usted cree que Dios me salvó para eso? Dios no me salvó para que tenga un jardín de rosas, porque en la vida vamos a tener aflicción, pero sí para que vivamos la presencia del Señor, para salir de las angustias. Estoy enojado con la vida, con lo que me tocó, con mi condición física, con el trabajo, con mi economía. Estoy enojado con la vida y estoy angustiado y estoy amargado. Yo te tengo que preguntar, ¿y Cristo? ¿Y Cristo? La rosa del Sarón, la estrella de la mañana, la perla de gran precio, mi amado Salvador que murió en la cruz por mí, que me sacó del pozo, como dice el salmista, que puso mis pies sobre peña, que sació mi boca, que puso un cántico nuevo. ¿Y Cristo? ¿Valen más las cosas de la vida que Cristo?
¿Cómo puede ser que van pasando los años y sigo en la cárcel renegando? Estoy mal, no tengo ganas, estoy desanimado. ¡Y Cristo! Me parece que muchos estamos como Pedro. Volver a pescar en Juan 21. Tirar las redes de nuevo. Olvidarme de los momentos gloriosos con el Señor. Olvidarme de los momentos en que Él me usó, que llevé personas a Cristo. Olvidarme de los momentos donde hizo grandes. Ahí estoy en las redes de nuevo. Y se me va la vida en la cárcel de la angustia. Pero Cristo que me ama, en esta noche, vuelve aquí. Sale al encuentro. A tu amargura, a tu disconformidad, a tu mediocridad, a mi mediocridad. Irrumpe el Maestro. Y con su presencia te muestra cuánto te ama y lo que puede hacer contigo. Quizás estás lejos del Señor, estás frío. Las cosas te han ido llevando a una mediocridad y a una vida cristiana donde has perdido el entusiasmo hasta para servir al Señor. No abrís la Biblia porque te aburre. No orás al Señor porque no podés pasar más de un minuto con el Maestro, pero oras con el control de remoto frente a la tele. Y Cristo llega y te prepara un desayuno y te hace la pregunta del millón. ¿Me amas? ¿Amas al Señor? Aquel que dio su vida en la cruz por vos. Bueno, querido mío, tendrás que volver al Maestro. Tendrás que dejar las cosas del mundo que te quitaron el gozo de la salvación. Tendrás que cortar con los malos amigos que te llevan a vivir una vida sin sentido. Tendrás que salir del pozo de la mediocridad, mirar al Maestro y decirle, aunque siento que no tengo fuerzas, Señor, yo por la fe me encamino de nuevo. Vuelvo al servicio, vuelvo a seguirte, vuelvo a estar contigo. Hebreos capítulo 12 habla de que los que tienen raíces de amargura están debilitados, tienen los brazos cansados, las rodillas debilitadas. Eso es un creyente sin gozo. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo a mis familiares que no son creyentes con esa cara y esa actitud frente a la vida? Ahora, ¿cómo voy a ganar a mis compañeros de facultad si soy igual que los otros? ¿Y por qué no cambio? Porque no he descubierto al Maestro. Porque tengo que pedirle perdón en esta noche, buscarle y decirle, Señor, quiero volver a ser un pescador de hombres. Aquí hay un montón de hombres que en algún momento estuvieron sirviendo al Señor con el corazón y yo no sé qué les pasó. Y se quedaron al costado del camino. Venimos a las reuniones, traemos a los chicos, pero dejamos de ser útiles para Dios. Necesitamos reencontrarnos con el Señor. Salir de la angustia, del disconformismo y decir, Señor, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y descubrir que el Maestro me saca de la cárcel de la aflicción. Pone mis pies sobre peña y otra vez me impulsa. La cárcel de la queja. Necesitamos un cambio y es la confesión. La cárcel de la angustia por las circunstancias y necesitamos oración, buscar al Señor. Finalmente, la cárcel del lazo. Miren, allí está. Fíjense el versículo 3. En el camino en que andaba me escondieron lazo. La palabra lazo allí es trampa, es cárcel. La palabra lazo tiene que ver con ataúdas. Isaías capítulo 24, versículo 17 dice, terror, foso y red sobre ti. En Amós capítulo 3, aquel capítulo donde está el versículo 1 que tantas veces decimos, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, entre muchas preguntas del capítulo 3 de Amós, dice, ¿caerá el ave en lazo sin haber un cazador? El Salmo 91 dice, el Señor me librará de la mano del cazador. ¿Qué es el cazador? ¿Qué es el lazo? ¿Qué es la cárcel del alma que habla aquí David? Muy sencillo. Si David guardaba un pecado oculto, si tenía un rencor contra Saúl, si se mantenía con los pecados ocultos, él sabía que Satanás lo metía en un lazo y en una trampa donde no puede operar. Miren, Satanás es un especialista para hacer lazos y trampas.
Santiago habla que cada uno según su debilidad es atraído y seducido. Alguna vez hablé un mensaje sobre que cada uno tiene una atracción fatal, algo. Es la debilidad que cada uno tiene. Debilidades emocionales, debilidades sexuales, debilidades morales, debilidades que tienen que ver con la codicia, la avaricia, un sinnúmero de debilidades que Satanás las conoce y sobre todo los demonios, y operan en el medio del mundo para que una y otra vez volvamos a caer y lo ocultemos y no lo confesemos y quedemos al costado del camino. Yo quisiera terminar en esta noche leyendo la experiencia del lazo de David y cómo salió de él, de la cárcel del lazo, en el Salmo 32. Acompáñenme. La última lectura y ya vamos terminando. Salmo 32. David había caído con Betsabé, había ocultado su pecado, era rey, ¿quién le iba a mojar la oreja, no? Pero Natán viene y lo confronta. Y yo quiero decirles, hermanos, que nunca los pecados ocultos quedan por años sin salir, siempre salen, siempre. Un poquito antes, un poquito después, el hombre que miente es descubierto, los novios que caen, sale a la luz, los pecados ocultos salen, las cosas que no deberían salir salen, siempre. Dios es tan soberano que siempre nos lleva a un punto donde cuando surge el pecado oculto tenemos una oportunidad de restauración. No es que Dios está en contra de nosotros, no es que Dios quiere ruborizarnos, nos quiere hacer pasar vergüenza. Lo que Dios quiere es que salgamos de esa cárcel y la puerta de esa cárcel es sí o sí el arrepentimiento, es el perdón. Algunos de nosotros nos negamos una y otra vez al arrepentimiento y no nos damos cuenta que vamos a morir adentro de la cárcel. He visto gente morir en el sanatorio sin confesar los pecados ocultos, predicándole un hombre de Dios, diciéndole, no salvás el cuerpo, salvá el alma, es lo que te queda, duros. He visto gente ir a la tumba con resentimientos, con rencores, con una vida perdida. Es un especialista Satanás para eso. Pero Cristo es el gran libertador. David lo sabía. Y cuando es confrontado con el pecado, empieza a hablar de la felicidad de salir de esa cárcel. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2 veces feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Pero si no confesaba, esto es la cárcel del pecado oculto. Esta es la cárcel y el lazo del cual David está pidiendo que lo saque el Señor. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Médicos que están aquí, traten de hacer el diagnóstico de estas palabras. Mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Si David hubiera quedado acá, esta es la cárcel del lazo de Satanás, que nos toma como jóvenes, que nos toma como esposos, que nos deja con la vida perdida hasta que no lo confesamos. Pero acá está el hombre que sale de la cárcel. Observa el versículo 5. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la maravilla de un hombre que sale de los lazos. De los versículos 1 al 4 está la descripción del lazo. En el versículo 5 está la libertad. En el versículo 6 está la oportunidad. A ti oraré todo santo en todo tiempo para que pueda ser hallado. Es la bendición del perdón. Es Cristo el gran libertador. Y allí David descubre que los lazos que Satanás podía tenderle, también él podía salir de esa cárcel. Vamos al Salmo 142 para la conclusión otra vez. Fíjense una y otra vez la frase que se repite. Él lo va describiendo, pero llega al final, 142, 7. Saca
mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. ¿Y cómo salimos de la cárcel? Bueno, Él descubre algunas bendiciones con las cuales nos tenemos que ir en esta noche. En primer lugar, Dios me escucha. Versículo 6, Él escucha mi clamor. En segundo lugar, el Señor es mi esperanza. Versículo 5, tú eres mi esperanza. Y finalmente, tú me serás propicio. El Señor se acerca y me trae bendición. Claro, todo tiene que ver con el encuentro con el Señor. Por eso, para terminar en esta noche, quizá muchos de nosotros decimos, ¿cómo puedo salir de la cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es mi cárcel? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas interpersonales y hemos venido así a la iglesia? Y estamos en la cárcel de la queja y necesitamos a través de la puerta de la confesión salir. Tenemos que decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. Y hay que pasar por la cruz. No hay otro camino. Hay que pasar por la cruz. Quizá alguno con las pruebas y las angustias de la vida nos hemos amargado la vida y necesitamos a través de la oración pasar por la cruz. Tal vez algunos con lazos, con pecados ocultos que tanto daño hacen y deshonran al Señor, necesitamos pasar por la cruz para recibir el maravilloso perdón del Salvador. Amados, David no se quedó en la cueva de Adulam, porque allí había cárceles. Salió a través de la mano del Señor a una vida de libertad. Y pudo decir como el salmista en el 130, tú has roto todas mis prisiones. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Quizás sería bueno tener un momento con el Señor para orar. Allí donde estamos, cada uno con el Señor. Y decir cuál es la cárcel en que Satanás me ha puesto. Y decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. Y hay que pasar por la cruz. Tal vez después de esto decir, Señor, dame fuerzas para hablar con personas, para dejar pecados ocultos. Ayúdame, Señor. No te quedes en la cárcel en esta noche. Pero tal vez haya entre nosotros un amigo, una amiga, un joven, una señorita que escucha todo esto y dice, yo estoy atadísimo de pecados. Tengo un pasado que me llena de culpa y necesito ser libre de esto porque no puedo vivir más así. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, resucitó al tercer día y en esta noche tiene poder para liberar todas las cadenas de tu vida. Las culpas, las ofensas que has hecho. Tiene poder para perdonarte con su sangre preciosa, entrar en tu corazón y darte un lugar en el cielo. ¿Sabés qué tenés que decir? Señor, sé por mí propicio. Señor, pongo en ti mi esperanza. Señor, abro mi corazón para pedirte perdón. Cuando uno viene así al Señor y le pide perdón, Él entra en el corazón, limpia la vida, rompe las cadenas y nos da un lugar en el cielo. Y lo podemos hacer en esta noche con una oración de fe. Así que allí donde estás, si nunca le has pedido perdón al Señor, Cristo te ama tal cual eres y quiere entrar en tu vida y perdonarte. Podés abrir tu corazón con una oración de fe y yo te voy a ayudar a hacerla allí donde estás. Ora al Señor conmigo. Pedile perdón con esta oración y experimenta el perdón y la salvación de Jesús. Decile así. Dios mío, ora conmigo, decile, Dios mío, en esta noche reconozco que he pecado. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, quiero rogarte que rompas todas las cadenas. Señor, quiero que me saques de esta cárcel, que me libres. Señor, sálvame. Decile así, Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. De la puerta de la confesión salir, tenemos que decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. Y hay que pasar por la cruz. No hay otro camino, hay que pasar por la cruz. Quizá alguno con las pruebas y las angustias de la vida nos hemos amargado la vida y necesitamos a través de la oración pasar por la cruz. Tal vez algunos con lazos,
con pecados ocultos que tanto daño hacen y deshonran al Señor, necesitamos pasar por la cruz para recibir el maravilloso perdón del Salvador. Amados, David no se quedó en la cueva de Adulam, porque allí había cárceles. Salió a través de la mano del Señor a una vida de libertad. Y pudo decir como el salmista en el 130, tú has roto todas mis prisiones. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Quizás sería bueno tener un momento con el Señor para orar. Allí donde estamos, cada uno con el Señor. Y decir cuál es la cárcel en que Satanás me ha puesto. Y decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. Y hay que pasar por la cruz. Tal vez después de esto decir, Señor, dame fuerzas para hablar con personas, para dejar pecados ocultos. Ayúdame, Señor. No te quedes en la cárcel en esta noche. Pero tal vez haya entre nosotros un amigo, una amiga, un joven, una señorita que escucha todo esto y dice, yo estoy atadísimo de pecados. Tengo un pasado que me llena de culpa y necesito ser libre de esto porque no puedo vivir más así. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, resucitó al tercer día y en esta noche tiene poder para liberar todas las cadenas de tu vida. Las culpas, las ofensas que has hecho. Tiene poder para perdonarte con su sangre preciosa, entrar en tu corazón y darte un lugar en el cielo. ¿Sabés qué tenés que decir? Señor, sé por mí propicio. Señor, pongo en ti mi esperanza. Señor, abro mi corazón para pedirte perdón. Cuando uno viene así al Señor y le pide perdón, Él entra en el corazón, limpia la vida, rompe las cadenas y nos da un lugar en el cielo. Y lo podemos hacer en esta noche con una oración de fe. Así que allí donde estás, si nunca le has pedido perdón al Señor, Cristo te ama tal cual eres y quiere entrar en tu vida y perdonarte. Podés abrir tu corazón con una oración de fe y yo te voy a ayudar a hacerla allí donde estás. Ora al Señor conmigo. Pedile perdón con esta oración y experimenta el perdón y la salvación de Jesús. Decile así. Dios mío. No, Gustavo, yo no lo puedo sacar si yo tengo la misma cárcel que usted. Señor, saca mi alma de la cárcel del resentimiento. Y el camino es la confesión. Claro, hay que ser valiente para confesar al otro. Es más fácil callarse. Es más fácil no enfrentar al otro. Es más fácil recriminar los errores del otro. Pero aquí la palabra dice en Santiago, confesaos las ofensas los unos con los otros, sabiendo que Dios es testigo. Yo no voy a ir a confesar al otro diciéndole, vos me hiciste todo esto mal. Ese no es el camino. El camino es liberarme, no enterrarme más en la cárcel. Quiero preguntarte en esta noche, ¿podrás decir desde lo profundo de tu corazón, saca mi alma de la cárcel? ¿Podrán aquí, queridas hermanas, decir, saca mi alma de la cárcel del resentimiento contra mi esposo, mis hijos? Podremos decir, saca mi alma de la cárcel del resentimiento con un hermano en la fe, con un papá que me abandonó, con alguien que fue injusto. ¿Podremos decirlo? Miren, Cristo murió en la cruz para sacarnos de esa cárcel. Y el camino es la confesión. Yo sé que cuando uno escucha esta palabra, uno se le mueven cosas adentro. Celebro que eso ocurra, porque es la manera de sanar todas las heridas de la vida. Y usted me dirá, Gustavo, cuando uno quiere salir de esa cárcel y la confiesa con la persona, y la otra persona no quiere aceptar, no quiere perdonar, quiere seguir en su posición, él queda en la cárcel, vos quedás libre. Romanos capítulo 12 dice eso. Cuando uno, en lo que dependa de él, tiene paz con la otra persona, el problema ya le queda al otro. Y tengo que orar por él y esperar que pueda salir, porque la vida se pierde. Primera cárcel, la cárcel de la queja. En segundo lugar, David siente que en este enfrentamiento hay una segunda cárcel, que es la cárcel de la angustia. Dice en el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Miren, la palabra angustia allí se traduce literalmente tribulación, aflicción o calamidad.
siempre tiene que ver con circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a David? Una persecución. Es decir, la persecución le lleva a angustiar el alma de tal manera que su sistema nervioso estaba siendo afectado. Miren, el paso del tiempo en una prueba muchas veces nos desequilibra emocionalmente. De hecho, David cometió muchos errores. Después de 10 años de ser perseguido, un día dijo, al final Saúl me va a prender, y se fue a las tropas de los filisteos, y se fue a Ziclag, y allí estuvo 16 meses perdiendo su vida. Es un poquitito el relato que hacemos cuando la prueba sigue. Luego fue, sí, él va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero cuando pasamos la cruz, cuando Cristo perdona nuestros pecados, tenemos que entender todo el pasaje bíblico. Siempre decimos, las cosas viejas pasaron. Eso es fantástico. No hay nada más lindo que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pero hay que agarrar la otra parte. Todas son hechas nuevas. Hay una nueva manera de relacionarse. Hay una nueva manera de proceder. Hay una nueva manera de traer a la cruz todas las cuestiones personales. Y yo tengo que decirte en esta hora, vos te cerrás a liberarte de los enfrentamientos personales, y tengo que decirte que el problema es con Dios y el que te atrapa es Satanás. ¿Cómo salimos? Bueno, allí está la puerta de salida, y el cambio es la confesión. ¿Saben? Es cierto que nosotros no tenemos un confesionario donde hay una parte de chapa que se ve la carita, ¿no? Ahora con la novela esa Esperanza Mía. La ven toda, ¿eh? Vieron que está el padre ahí, todas se enamoran del sacerdote, bueno. Qué cosa, ¿no? Y entonces todas se quieren confesar con el flaco ese. Nosotros no hacemos un confesionario, porque los pecados se confiesan ¿a quién? A Dios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero cuando nosotros confesamos los pecados a Dios, también hay un ejercicio espiritual que me saca de la cárcel, que es confesar las ofensas los unos con los otros. En Santiago capítulo 5 hemos hablado muchas veces de ese pasaje, donde había personas enfermas, pero también había personas enfermas espiritualmente, había enfrentamientos personales. Y en medio de un llamado para que oren los ancianos de la iglesia, para que unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, aparece: confesaos las ofensas los unos con los otros y serán sanados. ¡Wow! Quiere decir que parte de la enfermedad tenía que ver con los resentimientos y los rencores que no se arreglaron en la vida. No he encontrado una sola persona, desde el día que recibí a Cristo como Salvador, a lo largo de los años, que pueda avanzar sin confesar las cosas ocultas. No lo he encontrado. No he encontrado una sola persona que pueda ser feliz, que pueda volver a tener el gozo de la salvación, que pueda sentir que su alma se expande y ninguna carga está en su vida. Y Satanás es un especialista y nos mete en esa cárcel, y tenemos que llegar a decir, como dice David acá, versículo 7, saca mi alma de la cárcel. Esa es la frase que tengo que decir en esta noche. Ahora no, Gustavo, yo no lo puedo sacar si yo tengo la misma cárcel que usted. Señor, saca mi alma de la cárcel del resentimiento. Y el camino es la confesión. Claro, hay que ser valiente para confesar al otro. Es más fácil callarse. Cuando llegamos a la última ciudad que estuvimos, en el estado de Veracruz, la ciudad se llama Orizaba, en una de las reuniones, cuando nos llevaban a dormir a la casa donde nos hospedaban, estaba el pastor y su esposa. Él es un catedrático de la Universidad de México y ella es una mujer que es óptica. Y sin darnos cuenta, cuando la camioneta estaba estacionando, un poquito antes, ella le empieza a contar el gran dolor de su vida, Esther. 4 hijos, un solo hijo varón, 3 mujeres, y el chico se aparta del Señor. Y ellos todo el tiempo oran y tratan de ayudarlo. Pero él comienza a tener una vida descontrolada. Así que los padres se plantan con él y le dicen que tiene que cambiar y que no puede seguir viviendo así. Así que ellos salen de viaje al Distrito Federal y cuando vuelven por la carretera ven un accidente al costado de la ruta. Y él pasa y dice, ¿no será alguno de los muchachos que estudian conmigo en la universidad? Mira, esto fue reciente. Cuando se baja de la camioneta, entre los hierros retorcidos,
encuentra a su hijo. 19 días, 17 días, no recuerdo, en coma, hasta que partió. Y ahí en la camioneta abrió su corazón con un dolor por una circunstancia que no puede aceptar. Y ese hombre tan aparentemente autosuficiente se desconsoló en un llanto, nos empezó a abrazar y necesitaba soltar para poder seguir adelante las cargas de su corazón. Miren, en la vida nos pasan muchas cosas, todo el tiempo, con personas, con circunstancias, y sin darnos cuenta, cuando no salimos de esas cosas, entramos en cárceles donde Satanás nos atrapa y nos arruina todos los propósitos de la vida. Este salmo, el Salmo 142, lo escribe David probablemente después de la cueva de Adulán, ahí en 1 Samuel capítulo 22. Y aquí hay claramente 3 cárceles que todos nosotros en algún momento estamos, que Satanás nos empuja a quedarnos, pero que Cristo, que es el gran libertador, quiere sacarnos en esta noche. Yo le invito a la luz de la palabra, que nos despojemos de cualquier prejuicio, de cualquier pensamiento humano, y permitamos que el Espíritu Santo, por su palabra, nos saque de las cárceles del alma. Lean conmigo Salmo 142. Dice la Biblia así, son 7 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y él pasa y dice, ¿no será alguno de los muchachos que estudian conmigo en la universidad? Mira, esto fue reciente. Cuando se baja de la camioneta, entre los hierros retorcidos, encuentra a su hijo. 19 días, 17 días, no recuerdo, en coma, hasta que partió. Y ahí en la camioneta abrió su corazón con un dolor por una circunstancia que no puede aceptar. Y ese hombre tan aparentemente autosuficiente se desconsoló en un llanto, nos empezó a abrazar y necesitaba soltar para poder seguir adelante las cargas de su corazón. Miren, en la vida nos pasan muchas cosas, todo el tiempo, con personas, con circunstancias, y sin darnos cuenta, cuando no salimos de esas cosas, entramos en cárceles donde Satanás nos atrapa y nos arruina todos los propósitos de la vida. Este salmo, el Salmo 142, lo escribe David probablemente después de la cueva de Adulán, ahí en 1 Samuel capítulo 22. Y aquí hay claramente 3 cárceles que todos nosotros en algún momento estamos, que Satanás nos empuja a quedarnos, pero que Cristo, que es el gran libertador, quiere sacarnos en esta noche. Yo le invito a la luz de la palabra, que nos despojemos de cualquier prejuicio, de cualquier pensamiento humano, y permitamos que el Espíritu Santo, por su palabra, nos saque de las cárceles del alma. Lean conmigo Salmo 142. Dice la Biblia así, son 7 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Nuestra frase es, saca mi alma de la cárcel. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de adoración, por tu palabra traída por tu siervo, por el momento para poder recordarte y adorar. Tiene paz con la otra persona, el problema ya le queda al otro. Y tengo que orar por él y esperar que pueda salir, porque la vida se pierde. Primera cárcel, la cárcel de la queja. En segundo lugar, David siente que en este enfrentamiento hay una segunda cárcel, que es la cárcel de la angustia. Dice en el versículo
3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Miren, la palabra angustia allí se traduce literalmente tribulación, aflicción o calamidad. Siempre tiene que ver con circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a David? Una persecución. Es decir, la persecución le lleva a angustiar el alma de tal manera que su sistema nervioso estaba siendo afectado. Miren, el paso del tiempo en una prueba muchas veces nos desequilibra emocionalmente. De hecho, David cometió muchos errores. Después de 10 años de ser perseguido, un día dijo, al final Saúl me va a prender, y se fue a las tropas de los filisteos, y se fue a Ziklag, y allí estuvo 16 meses perdiendo su vida. Es un poquitito el relato que hacemos cuando la prueba sigue y creemos que Dios nos abandonó. Entonces, ¿para qué voy a seguir siendo cristiano? ¿Para qué voy a seguir en la fe? Y me voy al mundo o me aparto del Señor, y después cuando estoy en la provincia apartada me doy cuenta que estoy en el peor de todos los lugares y necesito volver. Pero lo cierto es que aquí la angustia como una cárcel había llevado a David a decir, ¿hasta cuándo va a venir la persecución? El doctor Lutzer es un gran autor, los libros de Lutzer son extraordinarios. Escribiendo sobre David hay un libro muy conocido que se llama Creciendo a través del conflicto. Y una de las frases que él dice es, el conflicto más fácil de resolver para David fue con Goliat, un piedrazo y listo. Pero con Saúl no lo pudo resolver hasta su muerte, años. Y esto llevó a angustiarlo tremendamente. Porque él se liberaba y otra vez lo perseguía. Le perdonaba la vida, le decía que realmente era mejor que él y volvía otra vez con su ensañamiento, con su resentimiento, con sus odios. Y así terminó Saúl, en la cárcel del odio, del resentimiento y de la muerte. Y esto le llevó a muchas circunstancias en las cuales David sintió que su alma se angustiaba. Y el resultado de esa cárcel es la amargura. Miren, el Salmo 143, versículo 4, el salmista dice, mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. Quizá el relato más cumbre de esto está en el capítulo 30 de 1 Samuel. Si ustedes me quieren acompañar, compartan la Biblia con el que tiene al lado. Fíjese en 1 Samuel 30, quizás es el momento de mayor. ¿Recuerdan que todo el tiempo se burlaba y que competía con ella y que llevó a derramar su alma delante del Señor para clamar y Dios le contestó y de aquella oración salió el profeta Samuel? Personas. ¿Cuál era el problema de David acá? Saúl, una persona. ¿Cuál era el problema de Ana? Penina, una persona. ¿Cuál es el problema de las quejas? Cuando en la vida muchos de nosotros tenemos problemas interpersonales. Pensar que en la vida no vamos a tener problemas interpersonales es imaginar una vida irreal. Cuando uno recorre las páginas de la Biblia, aún descubre que los propios creyentes tenían problemas interpersonales. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en capítulo 5, habla de los problemas interpersonales entre los creyentes y habla de que entre ellos se mordían, se agredían y terminaban consumiéndose. Cuando escribe a la iglesia de Corinto y habla de las divisiones y de los enfrentamientos, llega al capítulo 11 y dice, en esto no los puedo alabar a ustedes. Y termina diciendo, si está dividido Cristo. Y algunos están debilitados y otros literalmente duermen a causa de esos enfrentamientos. En Filipos habla de 2 mujeres líderes que están enfrentadas. Enfrentamientos. ¿Qué tipo de enfrentamientos? Bueno, a veces son enfrentamientos familiares. Qué increíble que es la familia, ¿no? El lugar, la esencia donde una persona tiene que cultivar un carácter, crecer, avanzar en la vida, muchas veces termina siendo una licuadora de sus emociones, ¿verdad? Experiencias traumáticas, enfrentamientos, comparaciones de los hermanos, circunstancias de la vida que nos empiezan a enfrentar y uno las empieza a tomar como normales. Y empieza la escalera de la agresión. La familia de José, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido. José se acostumbró a que sus hermanos lo odien, lo repriman, piensen lo peor para él
lo traten con hostilidad y finalmente lo vendan a una caravana y lo metan en un pozo y deseen la muerte y mientan a su padre. La hostilidad familiar. ¿Cuántos problemas traen eso? Tal vez en esta noche, algunos de los que estamos aquí sentimos que estamos en una cárcel porque hay un padre que no puedo perdonar, hay un hijo al cual no puedo aceptar, hay un esposo o una esposa que no puedo quitar los enfrentamientos que tengo. Gracias, mi querido. Y en medio de eso es don de servicio. Y en medio de eso, uno dice, ¿cómo salgo de esta cárcel? Una de las cosas que nos encontramos en México es la violencia de género. En Argentina hay un artículo que salió en La Nación sobre el femicidio, la violencia de género, pero no a nivel de como encontramos en las iglesias. Una sociedad muy machista, donde hay mucha violencia física de parte del hombre a la mujer y también a alguna mujer. Hay una nueva manera de proceder, hay una nueva manera de traer a la cruz todas las cuestiones personales. Y yo tengo que decirte en esta hora, vos te cerrás a liberarte de los enfrentamientos personales y tengo que decirte que el problema es con Dios y el que te atrapa es Satanás. ¿Cómo salimos? Bueno, allí está la puerta de salida y el cambio es la confesión. ¿Saben? Es cierto que nosotros no tenemos un confesionario donde hay una parte de chapa que se ve la carita, ¿no? Ahora con la novela esa Esperanza Mía. La ven toda, ¿eh? Vieron que está el padre ahí, todas se enamoran del sacerdote, bueno. Qué cosa, ¿no? Y entonces todas se quieren confesar con el flaco ese. Nosotros no hacemos un confesionario, porque los pecados se confiesan ¿a quién? A Dios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero cuando nosotros confesamos los pecados a Dios, también hay un ejercicio espiritual que me saca de la cárcel, que es confesar las ofensas los unos con los otros. En Santiago capítulo 5 hemos hablado muchas veces de ese pasaje, donde había personas enfermas, pero también había personas enfermas espiritualmente, había enfrentamientos personales. Y en medio de un llamado para que oren los ancianos de la iglesia, para que unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, aparece: confesaos las ofensas los unos con los otros y serán sanados. ¡Wow! Quiere decir que parte de la enfermedad tenía que ver con los resentimientos y los rencores que no se arreglaron en la vida. No he encontrado una sola persona, desde el día que recibí a Cristo como Salvador, a lo largo de los años, que pueda avanzar sin confesar las cosas ocultas. No lo he encontrado. No he encontrado una sola persona que pueda ser feliz, que pueda volver a tener el gozo de la salvación, que pueda sentir que su alma se expande y ninguna carga está en su vida. Y Satanás es un especialista y nos mete en esa cárcel y tenemos que llegar a decir, como dice David acá, versículo 7, saca mi alma de la cárcel. Esa es la frase que tengo que decir en esta noche. Ahora no, Gustavo, yo no lo puedo sacar si yo tengo la misma cárcel que usted. Señor, saca mi alma de la cárcel del resentimiento. Y el camino es la confesión. Claro, hay que ser valiente para confesar al otro. Es más fácil callarse. Es más fácil no enfrentar al otro. Es más fácil recriminar los errores del otro. Pero aquí la palabra dice en Santiago, confesaos las ofensas los unos con los otros, sabiendo que Dios es testigo. Yo no voy a ir a confesar al otro diciéndole, vos me hiciste todo esto mal. Ese no es el camino. El camino es liberarme, no enterrarme más en la cárcel. Quiero preguntarte en esta noche, ¿qué sale de la cárcel? Observa el versículo 5. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la maravilla de un hombre que sale de los lazos. De los versículos 1 al 4 está la descripción del lazo. En el versículo 5 está la libertad. En el versículo 6 está la oportunidad. A ti oraré todo santo en todo tiempo para que pueda ser hallado. Es la bendición del perdón. Es Cristo el gran libertador. Y allí David descubre que los lazos que Satanás podía tenderle, también él podía salir de esa cárcel. Vamos al Salmo 142 para la conclusión otra vez. Fíjense una y otra vez la frase que se repite. Él lo va describiendo, pero llega al final,
142, 7. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. ¿Y cómo salimos de la cárcel? Bueno, Él descubre algunas bendiciones con las cuales nos tenemos que ir en esta noche. En primer lugar, Dios me escucha. Versículo 6, Él escucha mi clamor. En segundo lugar, el Señor es mi esperanza. Versículo 5, tú eres mi esperanza. Y finalmente, tú me serás propicio. El Señor se acerca y me trae bendición. Claro, todo tiene que ver con el encuentro con el Señor. Por eso, para terminar en esta noche, quizá muchos de nosotros decimos, ¿cómo puedo salir de la cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es mi cárcel? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas interpersonales y hemos venido así a la iglesia? Y estamos en la cárcel de la queja y necesitamos a través de la puerta de la confesión salir. Tenemos que decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. Y hay que pasar por la cruz, no hay otro camino, hay que pasar por la cruz. Quizá algunos con las pruebas y las angustias de la vida nos hemos amargado la vida y necesitamos a través de la oración pasar por la cruz. Tal vez algunos con lazos, con pecados ocultos que tanto daño hacen y deshonran al Señor, necesitamos pasar por la cruz para recibir el maravilloso perdón del Salvador. Amados, David no se quedó en la cueva de Adulam, porque allí había cárceles. Salió a través de la mano del Señor a una vida de libertad. Y pudo decir como el salmista en el 130, tú has roto todas mis prisiones. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Quizás sería bueno tener un momento con el Señor para orar. Allí donde estamos, cada uno con el Señor. En la vida nos pasan muchas cosas. Todo el tiempo, con personas, con circunstancias. Y sin darnos cuenta, cuando no salimos de esas cosas, entramos en cárceles donde Satanás nos atrapa y nos arruina todos los propósitos de la vida. Este salmo, el Salmo 142, lo escribe David probablemente después de la cueva de Adulán, ahí en 1 Samuel capítulo 22. Y aquí hay claramente 3 cárceles que todos nosotros en algún momento estamos, que Satanás nos empuja a quedarnos, pero que Cristo, que es el gran libertador, quiere sacarnos en esta noche. Yo le invito a la luz de la palabra, que nos despojemos de cualquier prejuicio, de cualquier pensamiento humano y permitamos que el Espíritu Santo, por su palabra, nos saque de las cárceles del alma. Lean conmigo Salmo 142. Dice la Biblia así, son 7 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Nuestra frase es, saca mi alma de la cárcel. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de adoración, por tu palabra traída por tu siervo, por el momento para poder recordarte y adorarte. Y ahora queremos que tu Espíritu Santo, que es soberano, que conoce todo lo que nos pasa, nos lleve de la mano por la Escritura para encontrar las puertas de salida a las cárceles del alma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miren, este Salmo 142, ¿cómo lo encendes? Ahí está, gracias querido. Este Salmo 142
David lo escribe. ¿Qué tipo de enfrentamiento? Bueno, a veces son enfrentamientos familiares. Qué increíble que es la familia, ¿no? El lugar, la esencia donde una persona tiene que cultivar un carácter, crecer, avanzar en la vida, muchas veces termina siendo una licuadora de sus emociones, ¿verdad? Experiencias traumáticas, enfrentamientos, comparaciones de los hermanos, circunstancias de la vida que nos empiezan a enfrentar y uno las empieza a tomar como normales. Y empieza la escalera de la agresión. La familia de José, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido. José se acostumbró a que sus hermanos lo odien, lo repriman, piensen lo peor para él, lo traten con hostilidad y finalmente lo vendan a una caravana y lo metan en un pozo y deseen la muerte y mientan a su padre. La hostilidad familiar. ¿Cuántos problemas traen eso? Tal vez en esta noche, algunos de los que estamos aquí sentimos que estamos en una cárcel porque hay un padre que no puedo perdonar, hay un hijo al cual no puedo aceptar, hay un esposo o una esposa que no puedo quitar los enfrentamientos que tengo. Gracias, mi querido. Y en medio de eso es don de servicio. Y en medio de eso, uno dice, ¿cómo salgo de esta cárcel? Una de las cosas que nos encontramos en México es la violencia de género. En Argentina hay un artículo que salió en La Nación sobre el femicidio, la violencia de género, pero no a nivel de como encontramos en las iglesias. Una sociedad muy machista, donde hay mucha violencia física de parte del hombre a la mujer, y también algunas mujeres que son bravas, pero básicamente el hombre. Lo cierto de todo esto es que cuando hablamos en los encuentros de matrimonio, o cuando Esther tenía las reuniones femeninas, lo primero que uno venía, cuando la gente venía, es el dolor y las heridas de la vida por la violencia. Una mujer que es maltratada, es golpeada, es una mujer que empieza a tener una relación interpersonal lastimada, está llena de resentimientos, habla mal, está llena de odios, pasa en medio de los hijos, pasa en el corazón de la familia. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que cuando empezamos a quejarnos, porque ese resultado es que hablamos mal, y hablamos mal de uno, y hablamos mal de otro, y las personas empiezan a traer interiormente en nosotros resentimiento, odios, rencores que nos meten en medio de una cárcel y que finalmente no sabemos cómo salir. Miren, el capítulo 5 de Santiago es literalmente una fotografía de una cárcel del alma por causa de quejas. En otra parte, el apóstol escribe en Colosenses y dice, si alguno tuviere queja contra otro, allí está en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, perdónense también ustedes. Ahí aparece otra vez la palabra queja. Es la queja que yo tengo en 1 Samuel 22, 400 amargados, angustiados y endeudados. Estos tres verbos hablan de la condición interior, espiritual, emocional y social que tenían los que después se convirtieron en los 600 valientes de David. Ahora es notable porque en la experiencia de esa cueva, en un ambiente hostil y siendo perseguido por Saúl, David tiene dos opciones. Son las dos opciones que todos nosotros tenemos. Cuando golpea la enfermedad, cuando llega el conflicto, cuando tenemos problemas interpersonales. Podemos enfrentarnos con las personas, podemos renegar de las circunstancias, podemos dar el lugar a Satanás para que nos meta en una cárcel que a veces nos lleva toda la vida. Siempre encontramos la culpa en el otro. Siempre renegamos contra las cosas que nos pasan. Siempre pensamos que nuestro destino no fue el mejor. O podemos hacer como David, apelar a Dios y descubrir en Dios que las cosas que nos pasan pueden ser una experiencia renovadora en la vida y una puerta de salida a tres cárceles. David está allí en la cueva de Adulam. Y si ustedes me acompañan, yo le voy a pedir que subrayen tres palabras que nos hablan de tres cuevas, tres cárceles, que aparecen allí, que son las cárceles del alma. La primera palabra aparece en el versículo 2. Dice, delante de él les pondré mi queja. Primer cárcel, la cárcel de la queja. Subraye la palabra queja. En segundo lugar, también en el versículo 2 dice, delante de él manifestaré mi angustia. Allí está la segunda palabra. Y la segunda cárcel, la cárcel de la angustia. Y en tercer lugar está en el versículo 3. En el camino en que andaba me escondieron lazo.
allí está la tercera cárcel y la palabra es lazo. Los primeros 4 versículos nos muestran en el Salmo las cárceles del alma de David. Los segundos 3 versículos, completando los 7, nos muestran cómo encuentra recursos espirituales para salir de las cárceles del alma. Fíjense que yo les he puesto aquí 4 aspectos de las cárceles del alma. No sabía que hacía tanto calor acá arriba. Hay una cárcel, hay una causa, hay una consecuencia y hay un cambio. ¿Lo repetimos? Hay una cárcel, lo tienen en rojo, hay una causa en verde, hay una consecuencia en blanco y hay un cambio en amarillo. ¿Cuál es la primer cárcel? La cárcel de la queja. ¿Cuál es la causa? Los problemas interpersonales